Vivimos en un mundo donde el riesgo ya no es una posibilidad, es una constante. Yo soy Alfredo Brandt y esto es Riesgo Inminente. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos ustedes que nos están oyendo en el podcast Riesgo Inminente. Hoy tenemos un invitado, ciertamente un invitado internacional, además que me da muchísimo gusto. Es el ingeniero Luis Florentino. Eres director de una empresa que se llama SWAT Consulting en República Dominicana, en Santo Domingo. Y hoy vamos a hablar sobre un tema bien interesante. Me van a preguntar después, oye, ¿por qué el tema de seguridad industrial? ¿Por qué tiene que ver eso con la parte de riesgos geopolíticos o la parte generalmente de estrategia que nosotros tocamos? Y yo voy a decir lo siguiente. La falta, digamos, de prevención, la falta de compliance en todo lo que es la parte de seguridad perimétrica, de seguridad industrial, de todo lo que es lo que comprende el tema del aparataje, como se dice, de seguridad, tiene temas y tiene repercusiones por múltiples ángulos. Pero hoy vamos a hablar de temas de prevención y vamos a tocar, yo quiero que Luis después nos explique un poco el tema del accidente de la discoteca, no el accidente, no, bueno, fue un accidente realmente, ¿no? De la discoteca en Santo Domingo, que fue a principios de año, si mal no recuerdo. Sí, fue en abril. En abril, ok. 8 de abril. Bueno, antes que nada, Luis, muchísimas gracias por venir. Bienvenido aquí a Ciudad de México y bienvenido aquí a tu programa y a este podcast, que es nada más y nada menos que Riesgo Inminente, y que vamos a hablar sobre el tema que a ti te gusta. Luis, gracias. Por favor, preséntame. ¿Qué haces? ¿Dónde vives? Cuéntame cuáles son tus experiencias. Cuéntamelo todo. Ante todo, gracias, Alfredo, por invitarme a este espacio, el cual quiero darte muchas gracias, la verdad. Venir desde República Dominicana hasta México para mí es un gran honor. Bueno, lo que la gente no sabe es lo que tuve que hacer para llegarte, de sacarte de tu agenda y traerte para el programa. Eso no lo sabe la gente. No, y también deben de saber de que yo amo México en los pocos tiempos que tengo aquí. Eso es importante. Bien, soy el ingeniero Luis Florentino, soy fundador de la empresa SWAT Consulting, especialista en prevención de riesgo laboral, y también nos dedicamos a la protección de vidas. Es algo que hemos estado desarrollando desde hace 15 años en todo el territorio nacional y, ¿por qué no?, queremos expandirlo también a otras aguas en México. ¿Por qué no? Venir a México también para mí será un gran honor. No, me imagino que sí. Cuéntame cómo es ese concepto de prevención de vida. Bueno, básicamente nos dedicamos a prevenir desde su palabra tácita, del latín prevae, antecedemos las situaciones y básicamente eso es lo que hacemos en la empresa. Desarrollamos estrategias, desarrollamos cultura de prevención, desarrollamos formas de trabajo seguro para que tanto el empleador, que tiene una responsabilidad, como el empleado, que también tiene una responsabilidad, pues se desarrolle todo en un ambiente y una cultura de trabajo seguro, que es algo que falta mucho y creo que es un tema de nunca acabar, porque al final los empresarios se preocupan por obviamente mantener una producción efectiva, pero muchas veces dejan de lado algo tan importante como es la continuidad del negocio. Totalmente. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo hago que un negocio pueda sostenerse en el tiempo sin la seguridad? Prácticamente es imposible. Entonces, ahí entra el tema de un prevencionista. Y es muy necesario que las empresas, pues, comiencen a concientizarse, que es uno de los problemas más grandes que tenemos. Totalmente. Concientizar el empleador de que entienda de que la seguridad puede ser catastrófica hasta cierto punto. Tú no tener políticas, tú no tener parámetros de prevención, tú no tener un norte hacia dónde vas en el tema de seguridad, podría ser dañino hasta cierto punto. Totalmente. Y te voy a poner un ejemplo. Tenemos un negocio corriendo bien, un hotel corriendo bien,
Y de buenas a primeras ese hotel, en el sector de la cocina, se incendia y se quema todo el hotel. Inmediatamente se pararon todas las operaciones. Entonces, todo lo que tú habías construido hasta ese momento se esfumó en llamas. Y eso pasa, eso pasa en todos los ambientes. A mí me pasó. Algo de lo que me motivó a mí a entrar en el mundo de la prevención de riesgo laboral fue que yo vi mi automóvil consumirse en llamas. Yo tenía apenas 20 años. Es algo muy fuerte. A esa edad. Y ver mi vehículo incendiándose, hecho llamas, y no poder hacer nada, no saber hacer nada, fue algo que yo dije, tengo algo que hacer. Y creo que esto me puede ayudar a yo poder ayudar a otras personas, valga la redundancia. Es que me acabas de dar en la torre, como dicen aquí en México, porque me retraje a cuando yo tenía 20 años. Si a mí se me quema el vehículo a los 20 años, me hubiera muerto. Sí, imagínate tú. Mira, tú sabes que aquí en este programa nosotros hablamos mucho de la parte de anticipación de riesgo. Y yo me he enfocado mucho hemos hablado de riesgo a nivel geopolítico, a nivel de riesgo de ciberseguridad. Bien, riesgos que son muy particulares, sobre todo a nivel de corporaciones, etcétera, pero no he tocado ese tema que tú me estás hablando, que son los riesgos a nivel industrial o a nivel empresarial, pero son los riesgos, lo que tú llamas, que es un concepto bien interesante, que es prevencionista, ¿no? Y tienes toda la razón. Nosotros tratamos de anticipar y nunca hablamos de la anticipación de riesgos que son de día a día, digamos, de lo que es la parte del manejo consciente de la seguridad empresarial, que simple y llanamente es seguir los reglamentos, concientizar a tus empleados de lo que se debe y no se debe hacer en caso de cualquier situación. Y yo creo que ese es un tema en Latinoamérica en general. Yo no quiero hablar de Europa, no quiero hablar de Estados Unidos, quiero hablar de Latinoamérica porque es lo que yo he visto. Y yo he visto problemas en la consecución digamos, de ampliar y de consolidar este tipo de políticas de seguridad en Venezuela, en Colombia, no lo había visto en República Dominicana, vamos a hablar, y obviamente aquí en México también. Entonces, ese concepto de prevencionista, ¿cómo lo ves tú? ¿Ves que falta? ¿Crees que se puede hacer mucho más? ¿Cómo se puede mejorar? Obviamente, la prevención y los riesgos son iguales en todas partes del mundo. Por consecuente, vamos a tomar medidas enfocadas al tipo de riesgo que tenga cada empresa. Entonces, obviamente siempre van a haber oportunidades de mejora en cuanto al tema de prevención. Lo que pasa es que, como te decía ahorita, hay una falta de conciencia. Entonces, esa falta de conciencia va extrapolándose a la necesidad discreta de tener un prevencionista. Y me explico un poco. Tú tienes riesgos psicosociales en la empresa. Tal vez tú no lo sabes. Pero tú tienes una presión a ese empleado de que produzca tantas unidades, pero ese empleado al momento te da lo que te da su capacidad. Pero ese empleado en ese momento está sufriendo un choque emocional que se puede traducir en depresiones, situaciones en el trabajo, situaciones en su casa. Que genera accidentes. Claro. Entonces, eventualmente, eso es lo que está ocurriendo, que muchas veces damos todo por sentado, dígase, el empresario da todo por sentado, que todo va a funcionar bien, pero no. Hay errores que se salen de las manos por no tener políticas, por no tener procedimientos, por no tener un entrenamiento, por no tener procesos definidos, porque incluso en las leyes naturalmente dominicanas, hablando puntualmente, tenemos 20 elementos que tenemos que cuidar. Y dentro de ello está hasta los procesos de compra y contrataciones, los procesos de evaluaciones de las máquinas, los procesos de entrenamiento,
los procesos de manejo de emergencias, los procesos de simulacro de evacuación, los procesos, o sea, si te fijas, vamos encaminando todo a que haya un ambiente laboral seguro, pero eso viene también por algunas normas internacionales que también han tenido la misma necesidad. Entonces, al final, como te decía en inicio, los riesgos son los mismos. Los riesgos están ahí. Los riesgos eléctricos, por decirte un ejemplo, son los principales riesgos de incendio a nivel mundial. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los prevencionistas? Bueno, pues crear y instalar los sistemas de protección contra incendio correctos para que en dado caso pase una eventualidad, pues entonces poder combatirla. Y hay mantenimiento preventivo incluido dentro de esa estrategia que tú manejas. Por supuesto. Las normas NFPA, del cual también soy certificado, tengo 8 certificaciones de incendio en la NFPA. Estas indican muy claramente los tiempos, cómo se deben de dar los mantenimientos, cómo se deben realizar, cuál es la bitácora que debemos de llevar, cuáles son los checklists, cómo se anteceden las situaciones. Y eso es, ahí que entra lo bonito de esto, donde podemos prevenir, que es a lo que venimos. Claro. Venimos a prevenir, anteceder situaciones, y lo importante en ese punto es que funcionen los dispositivos que hemos instalado. No se queda solamente la instalación, que una gran parte de los empresarios se queda, bueno, hice ya la inversión de la instalación. Sí, los costos Sí, pero no le di un seguimiento. Claro. Es como me ha pasado innumerables veces, y voy a contar esta anécdota. Instalamos el sistema de cámara, todo muy bien, todo está funcionando. Se le explica al cliente, mire, mensualmente hay que hacer pruebas, mantenimientos del sistema de cámara, asegurarnos de que esté grabando. Ok, no hay problema. Bueno, pero nos llaman a los 12 meses diciendo que quieren buscar una grabación. Ok, pues vamos a darle el servicio. Vamos. No, mira, dejo de grabar. Esa cámara, un panal de avispas o un panal de unos animalitos, de insectos, de hormigas, se le entró dentro y no se veía nada. Entonces, hiciste una inversión, pero no hiciste la labor de prevención. Claro. Entonces, nosotros de eso precisamente nos encargamos, de que tus cosas, de los equipos que tú estás instalando, pues también funcionen en el momento que tú lo necesites. Y eso mismo pasa cuando tenemos situaciones en una empresa. Por ejemplo, tú dices, bueno, todo está muy bien, todo está normal, pero de repente pasó un terremoto. Entonces, hay que evacuar de la edificación, pero nadie sabe cómo hacerlo. Entonces, ahí es que debemos de poner siempre, concientizar al empleado, concientizar al empresario de que este tipo de cosas son necesarias, que hay que practicarlas porque no van a salir solas. Hay personas que entran en ataque de pánico. Hay personas que se paralizan. Hay otras personas que salen corriendo. Entonces, los dos extremos son malos ante una emergencia. Entonces, ahí debemos de practicar. Ahí es que debemos de hacer un trabajo consciente, en frío, desde una óptica diferente. ¿Qué yo tengo que hacer en caso de que pase un terremoto? Claro. ¿Dónde debo de ir? ¿Cuáles cosas debo de tomar en cuenta? ¿Tengo salidas de evacuación? Eso es un tema. Fíjate que aquí en México es un país sísmico y todos los años tienen prácticas de salida de exteriores, evacuación, en fin, tal y todo lo demás. Y con todo y eso, hay muchas evaluaciones de esas prácticas que yo he visto, donde la gente no las aplica, no sale porque están acostumbrados a hacerla o dicen, bueno, esto yo me lo sé, en caso de una emergencia yo sé lo que voy a hacer, y no lo saben. Entonces hay un tema ahí de capacitación que yo creo que va más allá de una práctica, por ejemplo, aquí en México, ¿no? de salida de individuos en caso de un temblor o digamos, de una alarma. Yo creo que va un poquito más allá, pero ya me vas a explicar. Una de las cosas que yo hablé con Luis aquí
antes de iniciar el programa, era el tema de diferentes accidentes que se han presentado, diferentes tragedias que se han presentado. Y una de ellas, que sí me interesa mucho saber su opinión, fue la tragedia de la discoteca del Jet Set en República Dominicana a principios de este año, que tuvo una cifra de muertos bastante alta. Entre ellos, murieron mucha gente importante y muchísima gente, que tampoco no es por desmeritar, pero entre ellos murió Rubí Pérez, que es un merenguero, Sí. un músico muy, muy conocido en la región. Cuéntame cuál es tu opinión al respecto, qué crees tú que pasó, cómo se desenvolvió, qué situación trágica se presentó ahí. Desde mi óptica, desde mi punto de vista, obviamente hubo una negligencia de parte de la dirección y se combinaron factores de riesgo que no se tomaron en cuenta. Uh-huh. En este caso, lo que sucedió fue que se desplomó el techo. Uh-huh. Y si vamos al sentido práctico, un techo se desploma por diferentes razones. Los ingenieros civiles van a poder constatar diferentes situaciones, pero en mi opinión, tenía una sobrecarga este techo. Una sobrecarga no atendida, una filtración no atendida, según los informes que pude ver en lo anterior, en todo el proceso donde murieron casi 273 personas. 273. Es una catástrofe. Wow, yo lo había dejado en 100 y pico. Yo no sabía que era tanto. 200 y tantas personas. Wow. Y la cantidad de heridos, personas que desaparecieron. Pero yendo al punto, por eso digo que hay una negligencia, porque al final, quiéralo o no, se te cargan a ti como dueño de una edificación todas esas personas. Claro. Y es lamentable que pase, que haya un escándalo de esa naturaleza en cualquier parte del mundo. Afecta. Es como que tú hubieses puesto un detonante, una bomba en un lugar y explota. O sea, prácticamente es lo mismo. Están muriendo las personas que están y la ahí cantidad dentro. de gente joven que había ahí, ¿no? Sí. Entonces, muchos factores se combinaron. Ya hablé de lo del techo. Pero también la falta de una planificación estratégica de la edificación, de una evaluación a la edificación. Esto es algo que todos los edificios, todas las edificaciones deben hacerlo frecuentemente. Evaluar los riesgos que tiene la edificación, asimismo como se evalúan los riesgos de una operación, se evalúan las edificaciones. Y esto es algo que está olvidado, es algo que está 100% olvidado. Y hay mecanismos de cómo prevenir este tipo de cosas. Por ejemplo, la inclusión de sistemas rociadores, sistema de detección de incendio en una discoteca debe ser obligatorio. Obligatorio. La inclusión de puertas de emergencia de acuerdo al factor ocupacional. Dígase, ¿cuántas personas puedo albergar en una edificación? 500. Bueno, yo tengo que permitir de que todas las personas salgan en un tiempo determinado. Preferiblemente antes de los 3 minutos. Porque una edificación puede incendiarse en segundos. Entonces tú tienes que tratar de lograr de que el mayor número de personas pueda salir. Eso es algo que si tú no haces un estudio de un factor ocupacional, tú no vas a hacerlo. Tú no sabes hacerlo. Entonces, el empresario debe de dejarse ayudar a hacer sus evaluaciones de la edificación, poner los medios de egresos correspondientes, poner los sistemas de detección de incendio correspondientes, evaluar la edificación desde todos los ángulos de prevención y ahí tú puedes entonces evitar este tipo de catástrofe. Si tú tienes un prevencionista, posiblemente eso no te pasa. Pero eso es una cosa que pasa, digamos, estos errores que tú estás mencionando, o estas fallas que tú estás mencionando,
yo creo que son generales, no solamente en República Dominicana, sino también en el resto del Caribe, Centroamérica y Suramérica. O sea, yo no sé cuántas veces recuerdo yo incendios en diferentes centros nocturnos, en fin, donde siempre hay temas, por ejemplo, con las puertas de emergencia, que la gente no puede salir o que son las puertas de emergencia son más pequeñas Son angostas. Eso. No, exacto. Exacto. A eso iba. Hemos tenido innumerables situaciones en las que se hace un cuello de botella y nadie puede salir. Pero eso se da por el factor ocupacional. Si yo tengo 4 o 5 salidas, eso no me pasa. Si yo tengo puertas doble hoja bastante amplias, tal vez eso no me pase. Tal vez si educo, tal vez la población, mi población que va a mi discoteca, y yo tengo un letrero bien grande diciendo cómo salir, cuáles son las puertas, usted está aquí, si está ubicado aquí, o sea, eventualmente educo a mi personal, independientemente de que esa persona tenga algunos tragos en la cabeza, va a poder funcionar correctamente si tú le explicas cuando está sobrio. Oye, y cuéntame una cosa, Luis, en el tema de capacitación, ¿cómo ves eso en República Dominicana? ¿Hay esfuerzos de capacitación en el área de seguridad industrial? De hecho, tú estás haciendo ese trabajo, ¿no? Sí, nosotros como empresa hacemos eso, pero también tenemos empresas estatales que se están preocupando por la educación en todo el sentido de la palabra, pero también en prevención de riesgo laboral. Entonces, nosotros, como te decía en inicio, tenemos 15 años haciendo este trabajo de prevención, entrenando empresas en todo el tema de seguridad ocupacional. Y yo quería dar algunas pinceladas. Claro, claro. O dar 2 ejemplos de situaciones que se dan en todo el mundo. Por ejemplo, iniciando con los accidentes en trayecto. Si tú vas desde tu casa hacia su trabajo y tú tienes 1 hora de traslado, eventualmente tú puedes tener un accidente de tránsito. Ese accidente de tránsito se considera un accidente laboral. ¿Lo sabías? No. Bueno, ese accidente de tránsito, porque tú vas a tu trabajo, es un accidente laboral. Entonces, por eso nosotros también entrenamos a las empresas a el manejo preventivo. Si nos vamos, por ejemplo, a un restaurante, vas a un restaurante y te ahogas comiendo algo. Tú debes tener un entrenamiento de primeros auxilios. O sea, el personal que trabaja los mesoneros. Los mesoneros deben de tener un entrenamiento de las maniobras que hay que hacer porque puede ocurrir ese tipo de situación. Entonces, nosotros nos involucramos en todos los temas. Si te fijas en toda la estructura de negocio, ahí estamos nosotros. ¿Y estamos para qué? Para ayudar si pasa algo o para prevenirlo. Entonces, ahí es que va lo interesante, ahí es que se profundiza el tema de la seguridad y la capacitación. La capacitación es sumamente importante porque, como te decía ahorita, ¿cómo vamos a accionar ante un terremoto si pasa? ¿Cómo vamos a salir de la edificación? Eso hay que practicarlo. Y así hay que practicarlo todo. Hay que enseñarle, hay que educar a las personas, a veces hasta cómo utilizar un equipo de protección personal. Por ejemplo, las botas de seguridad no se usan a tu tamaño estándar. Si tú eres 7,5 de pie, 8, tú debes utilizar un número más. Pero las personas dicen, no, es que el pie se me ve muy grande y yo la quiero tal, o por desconocimiento la piden de su size. ¿Y por qué? ¿Por qué lo del...? Bueno, porque regularmente las botas de seguridad tienen punta de acero para proteger ante un golpe. Sucede que molesta mucho si la punta de acero te presiona el dedo. Claro. Entonces, son técnicas, son detalles que tú tienes que tener pendiente. Incluso, ¿cómo nos preparamos ante una emergencia de salida? Muchas veces nosotros vamos a una empresa y le preguntamos, ¿tienen pitos? ¿Tienen sirena?
tienen chalecos, tienen cascos, tienen camillas. Todo ese tipo de cosas son elementos que ante una emergencia, si tú no la tienes a mano, perdiste. Porque las cosas pasan muy rápido y las necesitas ya. Tú necesitas una linterna si se hay un shutdown de energía. Claro. Entonces, son cosas que hay que tener en la mano. Siempre tienes que tener tu kit básico de emergencia. O sea que yo me enteré de una estadística en estos días bien interesante. Perdón. En el tiroteo que hubo en el Mandalay de Las Vegas, hubo un tipo que llegó a un penthouse en el hotel Mandalay en Las Vegas, en un concierto, y empezó a disparar indiscriminadamente. Eso fue en el 2000, no me acuerdo si 2007, 2008. Disparó. O sea, hubo una cantidad enorme de muertos y heridos. Y después se hizo una evaluación y no hubo más muertos porque mucha de la gente que asistió a ese concierto eran veteranos. Venían de la guerra de Afganistán. Entonces la cantidad de veteranos capacitados para poder dar primeros auxilios era mayor que la capacidad que tenían digamos, los primeros, los first responders de llegar, que tardaron como 1 hora en total para llegar al sitio porque la situación era muy peligrosa en ese momento. Eran la misma gente que estaba en el concierto, que había muchísima gente que eran veteranos los que dieron los primeros auxilios, y eso previno de alguna manera que hubiese más víctimas. Parece mentira, pero es un ejemplo que te da a entender la importancia de tener gente capacitada en cosas muy elementales de primeros auxilios. Okay. Y mucha gente no sabe ni siquiera cómo tratar una herida básica, o sea, un torniquete, un elemento que accidentes laborales que se te van a presentar todos los días en todas las organizaciones. Entonces tú dices, no, es que estamos esperando a la gente digamos, del 911. Del 911 o la persona que tenemos especializada en la parte de medicina. Es que se supone que todos los empleados deberían poder tener un mínimo de conocimiento. Sobre todo de acuerdo al entorno, ¿no? Tal vez no todos los empleados, pero por lo menos una brigada que tú tengas en tu empresa, una brigada de primeros auxilios, que es lo mandatorio, que es lo ideal. Porque si queremos que todo el mundo interceda en ese tipo de acciones, lo que podemos hacer es abrumar a la persona que está afectada, y no lo vamos a ayudar correctamente. Pero mientras más número de personas tú tengas con conocimiento de primeros auxilios, pues mucho mejor. Pero sí también es importante el filtro de depurar a las personas que tengan la técnica necesaria. Porque, por ejemplo, hay personas que cuando ven sangre se desmayan. Sí. Entonces, a ese tipo de personas tú no la puedes poner a dar unos primeros auxilios. No, por supuesto. Entonces, hay que evaluar el perfil de la persona, hay que ver las cualidades que tiene. Y entonces, luego de tú elegir cuáles son las personas indicadas, pues entonces le das el entrenamiento de primeros auxilios y ahí tú vas a poder actuar de manera correcta. Wow. Sí, no, eso es cierto. Yo conozco gente que no puede ver sangre ni de lejos. Ni de lejos. Y esa gente no puede estar ahí. Mira, cuéntame una cosa. Yo quiero que tú me digas, con el corazón en la mano, si tú fueses un consultor internacional latinoamericano, así top en el área de seguridad industrial, ¿qué consejo le darías tú a estos empresarios que nos están oyendo en este momento, a las personas que son directores en bancos? ¿Qué consejo le darías tú que quizás ellos no han tomado en cuenta o que su gente de repente no, esos detalles que tú conoces del día a día que a lo mejor a ellos se les ha perdido? Yo tendría 3 pilares fundamentales a nivel de prevención. Lo primero es, todo empresario debe invertir, sacar un espacio de dinero para invertir en la seguridad. Debe de invertir en seguridad. Todo empresario, así mismo como invierte en el desarrollo empresarial de su negocio, debe de sacar una proporción para la seguridad. Lo segundo es adaptar su empresa a los sistemas de protección de vida. Dígase
todo lo que tiene que ver con el sistema de protección contra incendios. Los incendios no avisan, los incendios se dan y punto. Y pueden truncar el desarrollo empresarial. Y de primera instancia, trabajar en su gente, prevenir con su gente, armar una cultura preventiva en su empresa. Yo creo que con esos 3 pilares, invirtiendo en la seguridad, haciendo el trabajo de protección de vidas, o sea, todo lo que tiene que ver con sistemas de seguridad y protección contra incendios, y haciendo esa cultura preventiva, usted va a tener una empresa por largo tiempo, sin duda. Y son, para mí, los elementos más importantes. Obviamente, hay un gran trabajo para eso. No se logra de la noche a la mañana. No se hace tan rápido. Toma tiempo. Crear una cultura preventiva en la empresa toma mucho tiempo. Nosotros damos un plazo de aproximadamente 24 meses para crear una cultura preventiva en igualas fijas. O sea, yo confío en la prevención, pero también confío en el tiempo. Porque el tiempo es tu mejor aliado en esa parte, donde tú puedes. ¿Por qué 24 meses? Tú preguntarás, ¿por qué 24 meses? Bueno, porque en 24 meses me da la facilidad de yo poder, primero, hacer las inversiones correspondientes para los sistemas de protección contra incendio, protección de vida. Y segundo, capacitar el personal. Me da tiempo a entrenarlo 4 veces en 2 años en el mismo tema. ¿Por qué 4 veces? Bueno, porque tenemos 6 entrenamientos básicos para las empresas. Entonces, si tú divides estos entrenamientos, yo puedo lograr que cada entrenamiento yo lo pueda repetir cada 3 meses o cada 4 meses, mejor dicho. Entonces, ahí ya yo tengo el plan armado, la estrategia armada para que esa empresa vaya haciendo esa cultura y que ya luego sea solamente la continuidad del negocio a nivel cultural, a nivel empresarial, a nivel de prevención. Entonces, para mí esas son las recomendaciones más importantes de... Y como consultor del gobierno, ¿qué sugerirías tú, por ejemplo, a los gobiernos en la región para que apoyaran esta prevención? Tremenda pregunta. La verdad que increíble. Lo más importante, el gobierno debe ser el primer accionador ante cumplimiento de normas. Claro. Sin ellos, muchas veces en vano sería nuestro esfuerzo. En la medida de que ellos aprieten, en la medida de que ellos digan, tienes que tener tu sistema de protección, tienes que hacer tus entrenamientos, tienes que darle importancia a la seguridad. En esa misma medida, nosotros vamos a mejorar como país y como mundo también. Porque muchas empresas grandes se han dado cuenta del beneficio de la prevención de riesgo en sus empresas y por eso tienen hasta una persona de seguridad ocupacional y tienen una persona de seguridad física. Sí. Pero es porque ya las empresas grandes se han dado cuenta de la importancia que es de tener esas personas en su empresa, que le generan beneficio. Porque en la medida de que tú proteges a un empleado de un accidente, tú estás salvando que ese empleado siga produciendo dinero. Si tú te accidentas en tu trabajo diario, tú tienes que pedir una licencia por 30 días. Ya el reemplazo tuyo tiene que haber inmediatamente. ¿Tú no has oído eso de que si existe una cultura de prevención en la empresa y hay, digamos, una concientización importante de ese empleado, esa concientización no se traslada a casa del empleado también? Y entonces, digamos, de alguna manera tú expandes la cultura de prevención de la empresa a la casa. Sí, así es. Yo he estado trabajando en eso de llevar ese conocimiento de manera individual a los empleados
para que lo lleven a sus hogares. Porque, por ejemplo, tenemos una gran cantidad, la población cada vez crece más hacia arriba, quiere decir que hay más edificaciones altas. Ok. Y, como te decía ahorita, un incendio no pregunta. Puede darse el caso de que tú tengas un incendio donde el vecino de abajo, de la planta baja, pero tú estás arriba. ¿Qué tú haces? ¿Cómo tú te vas a manejar? ¿Cómo tú vas a sacar a tus hijos del peligro? ¿Cómo te vas a salvar tú? Tengo una escalera de emergencia en mi edificio. Tengo un extintor en mi edificio. ¿Qué tipo de extintor tengo en mi edificio? ¿Funciona el extintor en mi edificio? Porque como sabemos, no todos los tipos de fuego se tratan con los mismos extintores. Entonces, ¿dónde fue el incendio en el edificio? Fue en la cocina, fue por un aceite, fue por una cortina, fue por un riesgo eléctrico, un tomacorriente, que es la principal fuente de incendio. Hay muchas cosas. Entonces, pero aquí viene lo más importante. ¿Cómo salvo? ¿Cómo le digo a mi vecino de arriba que tengo un incendio? ¿Cómo el que está en el piso 15 sabe que hay un incendio? ¿Cómo el de allá arriba lo sabe si fue en el piso 2? O sea, tenemos una estación manual, una sirena que se sepa en el edificio entero. ¿Quién va a llamar en ese edificio? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable de llamar? Si fue un riesgo eléctrico, ¿quién es la primera persona que puede bajar los breakers del edificio completo? ¿Hay alguien en el ascensor? ¿Hay una política para que el ascensor tenga una llamada de emergencia? O sea, no se lleva solamente a una empresa, se lleva a la vida cotidiana. En todo el aspecto, en todo el aspecto. Por decirte algo, o sea, nosotros vamos conduciendo tranquilamente y si no tenemos una precaución, una debida atención al semáforo, pues podemos irnos en rojo. O alguna persona que pueda venir con una emergencia mayor y cruce en rojo. Y ahí podemos tener una colisión, un accidente. O en su defecto, como ha pasado, ambulancias que vienen en un trayecto, tú vas en una vía diferente, pero tú no estás viendo que viene una ambulancia. Y la ambulancia han tenido accidentes. Pero es porque tú vienes distraído. Es porque tú no has tomado la medida de precaución. A lo mejor tú vienes con unos audífonos. A lo mejor vienes con una música muy alta. Entonces, son elementos de vida que nosotros lo tomamos en sus diferentes entrenamientos para que la persona lo lleve a su casa. Y ahí entra lo interesante. Y por eso yo amo esto. Y no quería dejar de decir cuál fue mi principal motor, aparte del vehículo. Sí, ya con el vehículo tengo. Pero por favor. Pero todos recordamos el ataque del 11 de septiembre a la Torre Gemela. Claro. El yo ver tantas personas desesperadas por salvar su vida, el yo ver todos esos organismos de rescate queriendo salvar personas y no pudiendo hacerla en su momento, personas tirándose de pisos altísimos, diciendo, bueno, ya, mi vida se acabó, me tengo que tirar. Y además que tienes una opción. O sea, o muero quemado, o me lanzo al vacío, o no sé. La verdad es que a lo mejor no entiendo el estado anímico, el estado de desesperación que puede tener una persona en ese momento, donde tú simplemente actúas sin siquiera considerar las consecuencias. Yo no sé, pero debe ser una situación horrorosa. Wow. O sea, sí, Como bien sabes, en esos momentos no teníamos los niveles de seguridad que tenemos ahora en un aeropuerto. Pero también no teníamos los niveles de concientización a nivel de edificaciones con todos los sistemas de seguridad, con todas las rutas de evacuación. Incluso ese edificio ha sido uno de los edificios emblemáticos que tenían una muy buena seguridad y aún así hubieron situaciones que se le escaparon de las manos. Obviamente, un avión... Sí, no es normal estrellar un avión contra un edificio. Exacto, claro. O sea, es algo que se sale de los parámetros normales. Pero aún así, pudieron salvarse más personas si hubiesen tenido más entrenamiento. Y también
se hubiese eh, podido salvar mucho más personas si hubiese tenido otros elementos de seguridad. Por ejemplo, ellos no sabían en qué piso estaban muchas veces. Entonces eso te hace una desorientación espacial. Claro. Entonces, esto pasa tal vez porque no tenían enumerados los pisos, las rutas de vacaciones podrían ser insuficientes, pero el caso es que a mí me impactó mucho emocionalmente Claro. ver cómo las personas desesperadas querían salvarse y no No, podían. por supuesto. Y me imagino que eso lo han vivido en todas las catástrofes que hemos tenido conocimiento, en el de Jexet y así sucesivamente, en todas. Hay parámetros que se repiten. Hay parámetros que se repiten. No pude salir. Claro. Personas que no tenían ruta, no tenían luces de emergencia, no podía ver. Eh, He tenido experiencias con personas que me han dicho, yo me salvé porque yo pude ver el letrero de la ruta de evacuación y porque el humo estaba encima de mí y yo pude salir Gateando. gateando. Son estrategias que se dan para tú poder salir ante un humo en exceso de una edificación. Y todo eso lo damos nosotros en los entrenamientos. Wow. Entonces, ese tipo de experiencia hay que compartirla, ese tipo de cosas hay que decirlas, hay que hablar de eso, hay que hablar de la seguridad porque cuando el momento llega, Se acabó todo lo que si se tú da. no estás preparado, Sí. vas a perderte ahí. Mira, Luis, finalmente, yo quiero que tú me des una idea de hacia dónde quieres expandirte tú. Yo sé que estás en República Dominicana, yo sé que tienes un negocio súper bueno allá, tienes una cantidad de clientes bien importantes. ¿Hacia dónde te quieres expandir tú? ¿Qué áreas quieres tocar? Cuéntame un poco de cuál es tu estrategia de expansión de negocio en este momento. Me encantaría tener la oportunidad de educar personas en toda Latinoamérica. Es uno de mis planes, que está en Eso mis es bien planes. importante. Yo creo que eso está eso es bien importante. Claro. Y eso es digno de impulsar. Sí. Dadas las certificaciones que tengo internacionales, creo que deben de ser aprovechadas en otros países porque al final compartimos riesgos. Claro. Tal Claro. como te decía en inicio, los riesgos son los mismos en toda parte del mundo. Riesgos psicológicos, riesgos eléctricos, riesgos de maquinaria, o sea, sí, ahí están todos los riesgos. Entonces, todos esos riesgos, al tener ese conocimiento vasto para poder enseñar a otros a cómo salvarse, creo que va a ser oportuno. Claro. Y obviamente expandir horizontes en mi país, República Dominicana, porque a pesar de tener 15 años como empresa, somos una empresa que hemos estado limitado a nivel mediático, pero no dejamos de tener muchos clientes importantes que han confiado en nuestro trabajo, empresas internacionales que han confiado en nuestro trabajo y eventualmente hemos tenido un muy buen resultado. Entonces, extrapolar tanto en República Dominicana como en aguas internacionales, para mí será un gran honor. O sea que desde todo el mundo que me esté escuchando, que me vaya a ver, Colombia, Puerto Rico, Panamá, aquí estamos a su orden. México, aquí estamos a su orden. Bueno, excelente, Luis. De verdad que encantado de haber tenido esta conversación contigo. Creo que es súper oportuno muchos de los consejos que tú has dado. Y parece mentira, pero es que yo concuerdo contigo. La seguridad está ahí, los riesgos siempre están presentes y uno muchas veces ni siquiera los toma en cuenta. Y creo que lo que tú estás manejando es algo que es vital porque por más que nosotros machaquemos conceptos de seguridad, sobre prácticas de seguridad, etcétera, no es suficiente. Y tan no es suficiente que tú ves los accidentes que se presentan a nivel general en todos los países de la región, no solamente en discotecas, sino en edificios, en bancos, en corporaciones, en fin, los típicos riesgos que yo creo que se pueden ir evitando poco a poco.
Y con gente como tú y con los talleres y con las concientizaciones que vas a dar. Con las instalaciones. Y con las instalaciones, por supuesto. Sí, totalmente. Yo sé que lo vas a hacer. Luis, sí. 1.000.000 de gracias por haber participado hoy conmigo. Creo que a la gente le va a encantar. A ustedes, señores, yo creo que hay una serie de información bien interesante que dejó Luis. Así que, bueno, por favor, déjennos sus comentarios abajo. Síganos por nuestras redes. Podcast Riesgo I con I latina. Están en Instagram, tenemos en podcast, @podcast Riesgo I en Substack. Ahí van a ver unos trabajos, ya unos papers y unas cosas que estamos publicando. Y prepárense porque vamos a seguir entrevistando a gente muy, muy interesante. Y a Luis, nada, muchísimas gracias. Y bueno, tenemos que volver a vernos aquí en México. Definitivamente, te doy las gracias. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches.